¿Me escuchan bien? Sí, ¿Me yo escuchan? escucho. Bueno, ok. Y bárbaro, Armando. Bueno, ¿les parece? Vamos a ir empezando para aprovechar la presencia de todos nosotros y en particular la del doctor Jorge Cyrulnik. Tal vez a algunos les haya llamado la atención que por ahí para la tal vez primer presentación de esta nueva etapa del capítulo, hayamos elegido el tema de COVID. Pero creo que fue de alguna manera acertado en el sentido de que, bueno, si bien esto lo planeamos hace un tiempo atrás y realmente no pensábamos que nos íbamos a encontrar con el escenario actual, creo que todos vamos a estar de acuerdo con que estamos en un momento muy particular en relación a esta situación y creo que el impacto biopsicosocial que está teniendo la pandemia desde todos los puntos de vista es algo que realmente nos plantea un desafío, como lo planteó de alguna manera en la invitación el doctor Cyrulnik, ¿no? Un desafío para nosotros como psiquiatras, como terapeutas, como clínicos. Nos encontramos con una problemática de la cual vamos aprendiendo a medida que pasa el tiempo, y que está generando obviamente un problema gravísimo en salud pública y economía, y que, como muchos plantean, en esta etapa o en este momento de la pandemia, los cuadros psiquiátricos empiezan a tener, neuropsiquiátricos, yo diría, ¿no es cierto, Jorge? Empiezan a tener una importancia realmente increíble, y nos encontramos con pacientes que presentan cuadros atípicos, encontramos respuestas a medicamentos que por ahí no conocíamos, se nos complican las cosas, así que bueno, nos parecía realmente muy interesante invitarlo a Jorge. Jorge es psiquiatra, es médico especialista en psiquiatría, y tiene una característica particular, porque en general uno ve psiquiatras trabajando en equipos diferentes, pero es poco frecuente encontrar un psiquiatra que esté trabajando como staff de un servicio de infectología, ¿no es cierto? Y nada más y nada menos que el servicio de infectología del Hospital Fernández, que es un referente en muchos sentidos, ¿no es cierto? Entonces, el doctor Jorge Cyrulnik es psiquiatra y es hace 23 años ya psiquiatra de servicio de infectología del Hospital Fernández. Es un referente en la cuestión del HIV, y en este momento yo creo que se está convirtiendo en un referente en relación a lo que es psiquiatría y COVID, ¿no es cierto? Así que bueno, es un gusto para mí y para todos nosotros haberte invitado, Jorge, y que estés hoy con nosotros. Te agradecemos y vamos a usar la siguiente modalidad. Jorge va a hacer su presentación y va a contestar las preguntas al final, ¿sí? Si quieren ir haciendo preguntas en el chat, las pueden hacer. El tema de las preguntas en el chat por ahí viene bien para que uno no se olvide, pero a veces es un poco como disruptivo. Así que si en vez de tenerlas en el chat se las anotan en una hojita, yo creo que es mejor. Porque si a menos que desactivemos el chat, las preguntas van a aparecer en la pantalla durante la presentación. Así que bueno, Jorge, te agradecemos y bueno, empezamos entonces a escucharte. Y gracias de nuevo. Vamos a mutearnos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Armando. Puse este primer slide porque con Armando compartí muchos años en la Fundación ProSam, y en julio del año pasado, en plena pandemia, organizamos también 2 charlas que yo di, una de psiquiatría, de la parte de lo que yo llamo datos duros, pero también hicimos otra sobre lo que pasaba con la cuestión psicosocial, la subjetividad y el burnout psicosocial asociado al COVID.
Así que bueno, va esto en homenaje a Armando por haberme invitado y por haber organizado esta charla. Esto es un poco lo que vamos a considerar hoy acá, ¿no? Vamos a ver algunas cosas de lo que nosotros llamamos disforia psicosocial asociado al COVID. Vamos a ver la cuestión neuropsiquiátrica, el uso de psicofármacos, el tema de la hospitalización y los dispositivos que usamos. Les quiero contar que yo tuve una experiencia algo así como inversa que me gustaría relatarles. Cuando yo empecé a trabajar en VIH, digamos, con pacientes COVID hace un año, estoy trabajando un año y pico, pero trabajé más de 20 años con pacientes con VIH, haciendo psiquiatría con pacientes con VIH. Y cuando empecé a trabajar con pacientes con VIH, durante más de 20 años, yo me desilusioné completamente de la psiquiatría de enlace. Es más, hablé en contra de la psiquiatría de enlace en pacientes con VIH, porque en VIH lo que se propugnaba, esto es muy interesante para pensar la diferencia con COVID, en VIH se pensaba que había que tener una unidad de VIH, lo que se llamaba una HIV unit, y que había que concentrar toda la patología ahí. Entonces, por ejemplo, en el Hospital Fernández teníamos la unidad de SIDA, o unidad de VIH, que manejaba el doctor Pedro Can, que fue el que la creó, y después el doctor Pérez, y ahí venían todos los pacientes con VIH. Antes de que entrara yo a la unidad, a trabajar de manera interdisciplinaria al lado de los infectólogos, el hospital usaba la psiquiatría de enlace. Yo entré al hospital en el año 93, estuve antes en el Hospital Muniz. ¿Y qué quiere decir que se usaba la psiquiatría de enlace? Que los infectólogos mandaban con una nota a los pacientes VIH con distintos cuadros psiquiátricos al servicio de psicopatología del Hospital Fernández, que queda más o menos a unos 200 metros del hospital, del servicio nuestro. La mayoría de los pacientes no iban, o si iban, no los atendían, y les decían que si es VIH, si sos HIV positivo, tenés que ir al servicio de infectología. Así, esa era la respuesta. Esa respuesta, muy dura, llevó a que los pacientes con HIV dejaran de ir al servicio de psicopatología y se concentraran todos en el servicio de infectología. Esto pasó también en Europa, pasó en Israel, pasó en Japón y pasó en Latinoamérica. De manera tal que yo he hablado con psiquiatras de estos países y me han dicho que sucedió algo muy parecido, que el prejuicio y el estigma de los pacientes con VIH era tan severo que los psiquiatras no se querían mezclar con los pacientes VIH. No querían pacientes con VIH en el servicio de psicopatología. Esto pasó a lo largo de toda la década del 80, desde el 82, que fue cuando empezó la pandemia. En el 82 se hizo el primer diagnóstico de VIH en la Argentina, y pasa hasta hoy en día, porque la epidemia de VIH no desapareció. Solo tenemos 2 pandemias en curso. La de VIH que sigue, no hay vacuna para el VIH. Eso sigue. Y tenemos superpuesta la pandemia COVID. Es más, yo veo también en el hospital pacientes duales. Duales ahora sería HIV-COVID. Lo cual representa un desafío enorme. Entonces yo dejé de creer en la psiquiatría de enlace. No solamente yo, empezaron a aparecer trabajos en muchas revistas, inclusive de psiquiatría, donde se decía que la psiquiatría de enlace estaba en decadencia y que había que fundar unidades de psiquiatría interdisciplinarias dentro de los distintos servicios. Por ejemplo, tener psiquiatras en un servicio de infectología y trabajar en lo que se llama en la interfase. Yo trabajo en la interfase entre psiquiatría e infectología.
No trabajo en psiquiatría de enlace en el hospital, o no trabajé en psiquiatría de enlace porque yo trabajaba al lado de los infectólogos en una forma interdisciplinaria, y esto no era lo que se llama psiquiatría de enlace. Pero ahora, con el COVID, las cosas se están invirtiendo, y el psiquiatra tiene que salir del servicio de infectología y tiene que ir al piso donde están internados los pacientes con COVID. Tiene que ir ahí. Entonces ahí sí vendría a ser como que el COVID está trayendo como un renacimiento muy intenso, interesante también, de la psiquiatría de enlace. Acá tienen ustedes el COVID, el coronavirus 2, que es el que tenemos ahora en sus distintas variantes. Este es el original. Es un virus ARN, es un retrovirus, igual que el HIV, y tiene una corona proteica que ven acá, que es, por eso lo llaman coronavirus. Entonces, el COVID es lo max, es el non plus ultra de la psiquiatría de enlace. Se mueve en la interfase de los dos campos, infectológico y psiquiátrico, y cuando digo psiquiátrico también incluyo lo psicosocial, porque parece acá en Argentina está la mitología de que los psiquiatras solamente medicamos, digamos. Eso es un triste mito, digamos, que mucha gente comparte. Entonces trabajamos en esta interfase, y esto ya de trabajar en la interfase se vio ya en el trabajo con VIH, y que va a llevar, ya está habiendo en el mundo, en Inglaterra y en Japón, en los Estados Unidos, unidades de inmunopsiquiatría. Es decir, psiquiatras que se juntan, forman una unidad en un hospital general de inmunopsiquiatría, donde trabajan en esclerosis múltiple, cáncer, VIH, COVID. Bueno, las patologías que se ven en VIH son múltiples. El VIH es una máquina de... las patologías que se ven en COVID, vamos a entrar directamente en COVID. Las patologías que se ven en COVID es un gran simulador psiquiátrico. Es una máquina de simulación psiquiátrica. Yo puedo ver casi todas las entidades psiquiátricas. Lo que no veo, lo que yo por lo menos no lo estoy viendo, esto es muy interesante, es esto. Yo no veo estigma. No veo estigma ni a los médicos que atienden COVID. Entonces, me gustaría que, Armando se debe acordar de esto, de que los médicos que atendían VIH, de los cuales me incluyo, estábamos fuertemente estigmatizados. Hubo un psiquiatra muy importante de la capital federal que en un congreso me preguntó a mí si me podía dar la mano porque yo veía pacientes con VIH. Eso llegó hasta ese extremo. Pero no veo esto en COVID, no veo que haya estigmatización COVID. No veo que a una persona que tuvo COVID se la margine. Ahora, cuando una persona dice que tiene HIV, la cosa es distinta, ¿eh? Una cosa es decir, soy VIH positivo, eso es una identidad, o mejor dicho, es una subjetividad que nosotros la llamamos subjetividad tornillo, o subjetividad duda, porque el VIH no es extraíble del cuerpo, está en el cuerpo y no lo abandona, y todavía la infectología o la ciencia médica no la ha logrado desalojarlo del cuerpo. En cambio, en COVID, la subjetividad COVID relacionada es otra cosa, es mucho más de una gran intensidad psicosocial, que en este momento estamos en una situación, bueno, para no abundar, aguda, y la subjetividad que genera el COVID es una subjetividad que nosotros la llamamos sticker, para diferenciarla de tornillo. Es una subjetividad que, ¿vieron cómo es el sticker? Que uno se lo pega, se lo saca. Hoy tengo COVID, mañana ya no tengo, soy negativo, soy PCR negativo, me dio el hisopado negativo, varios hisopados negativos, no tengo COVID.
Entonces, esta cuestión del estigma, hubo algún tipo de estigmatización con la gente asiática al principio, pero yo no lo estoy viendo eso, no lo estoy viendo en el hospital, y no estoy viendo tampoco que los médicos que trabajan con COVID sean estigmatizados. Y después, bueno, por supuesto que hay un montón de factores que producen patología, que producen esta disforia psicosocial de la cual me voy a referir en un rato. Cuando se produjo la irrupción del fenómeno COVID, que acá en Argentina empezó con intensidad, con el confinamiento decretado en marzo del 2020, entonces tenemos que frente a la irrupción de la pandemia, que fue bastante lento, para no abundar en esto, hubo dilaciones de China, ocultamiento, dilaciones de la OMS, etc. Pero bueno, llegamos al confinamiento, se estableció un confinamiento muy duro acá en la Argentina, probablemente uno de los más duros del mundo, o uno de los más largos también. El tema del distanciamiento social, restricciones a la movilidad. Es decir, hubo una respuesta biopolítica, estos son términos Foucaultianos, una respuesta biopolítica del Estado a la situación COVID con todo esto, confinamiento, distanciamiento social, restricciones a la movilidad. Esto está en confinamiento, ahora lo vamos a volver a tener, casi lo tenemos encima, el resto lo tenemos presente, una gran retracción económica severa y una amenaza constante de colapso sanitario es que no haya respiradores, que no haya camas en las unidades de terapia intensiva, que no se pueda internar a la gente. Contrastando con esto, tenemos estas tres cosas: el testeo biológico, que en Argentina no es masivo, la protección facial, que creo que sí que es masiva en la Argentina, pero mucha gente no usa. Muchos de ustedes verán a la mañana, cuando van a trabajar, que hay mucha gente que no usa la protección facial, que no usa barbijo, o que usa barbijo. Hay gente que tiene la nariz y la boca en el cuello, se pone el barbijo en el cuello, cosa que nunca entendí. Y que la inmunización es muy lenta en la Argentina. En la Argentina solamente el 4,6% de la población tiene 2 dosis de alguna de las vacunas, lo cual habla de un proceso de inmunización muy eficiente, sobre todo en relación a otros países que ya están en una vacunación masiva. Todas estas cuestiones, digamos, la cuestión social, económica, la amenaza de no recibir atención médica, el tema de que no hay vacunas, hay mucha gente que no ha recibido la vacuna, lleva a un terror de transmisión, y esto es un fenómeno que tiene consecuencias psiquiátricas. Estas consecuencias psiquiátricas nosotros las llamamos disforia psicosocial, ahora que se está viendo en la mayoría de las consultas. Todos nosotros asistimos todos los días a esto, que tiene varios componentes clínicos, pero vamos a desglosar más. Entonces, en la respuesta del sistema, me refiero a la respuesta del sistema en relación a salud mental, yo todavía no noto una respuesta organizada, por lo menos en Argentina, en relación a la cuestión del COVID, ¿no? Hay fuerzas sociales, de sostén social, eso hay equipos de atención psicológica, hay equipos de rescate, todo eso hay, gracias al personal de salud, que creo que es heroico en Argentina, pero equipos de expertos no hay, porque Argentina tiene una gran tendencia, en esto también participamos los psiquiatras, la cultura argentina es una cultura de fragmentación. Yo trabajo en mi hospital, y mi hospital es mejor que otro, y le rompo, etcétera, a todos los demás hospitales. Es decir, no hay un trabajo en conjunto, ni siquiera hay una base de datos de salud mental y COVID en la Argentina, o ni siquiera en la ciudad, no hay esto. Entonces, deberíamos salir de la fragmentación, salir de lo feudal,
ir hacia equipos multidisciplinarios y que trabajemos con bases de datos integradas, como se trabaja en Europa, con bases de datos integradas, y así podríamos tener muchos datos, tener megadata, como se dice hoy en día, y sacar muchas conclusiones. Estas manifestaciones que ven acá son las manifestaciones más importantes que produce el COVID. Acá ven, para nosotros no hay ninguna novedad esto es en los clínicos. Ahora vamos a ver de esto. Esto se ve en los clínicos, en los hospitales. También se ve, por supuesto, en los pacientes que tienen COVID. Ustedes ven que acá aparece lo que yo les decía, el tema de la simulación psiquiátrica. Se ve todo el espectro, prácticamente todo el espectro de la psiquiatría. También se ve en la comunidad, gente con terror a infectar. El terror a infectarse ha llevado a una situación, no sé si alguno de ustedes ha leído a Giorgio Agamben, al filósofo italiano, que él dice que estamos en una sociedad de la supervivencia, que lo único que nos importa es la supervivencia, que la pandemia nos ha conducido a todos a este sistema de terror, donde lo único que nos importa es recibir la vacuna y sobrevivir. No digo que esté mal, digo que nos estamos conduciendo o ya estamos en esa situación. Y por supuesto, los pacientes COVID o no COVID, todos, a ver, para que quede claro, todos estamos participando del fenómeno COVID, todos. Es decir, que todos estamos atravesados por la dimensión psicosocial COVID relacionada. Ocurre que algunos que tienen entidades preexistentes, alguien que tiene esquizofrenia, una enfermedad bipolar, o un trastorno de la personalidad, o un trastorno obsesivo-compulsivo, etc., se las tendrá que lidiar con ese trastorno en la era COVID. Además, lo mismo que el VIH también ataca el sistema nervioso central. Acuérdense que el VIH ingresa en el cerebro y produce deterioro cognitivo que se puede conducir a la demencia. En el caso del coronavirus, también hay un ataque cerebral que puede ser muy grave. Este ataque cerebral puede producir accidente cerebrovascular, delirium, síndrome confusionales, fatiga, etc. O sea que el COVID no es solamente, por supuesto, no es una enfermedad respiratoria. Miren esto, por ejemplo. El síntoma más común del COVID es la fiebre, más de la mitad de los pacientes, más del 60%, tos, 50%, y hay un porcentaje muy significativo de pacientes, más del 35%, que tienen manifestaciones del sistema nervioso central, casi el 25%, o del sistema nervioso periférico. Del sistema nervioso periférico tienen una gran popularidad, no porque sean pero son muy populares, que son la anosmia y la digeusia, que no se ven tanto, acá hay toda una carga mitológica, no llegan ni al 10%, pero se pueden ver. U otras manifestaciones, como dolor muscular o injuria, por la injuria que puede haber muscular. Las manifestaciones más comunes, difusas en el sistema nervioso central son una sensación de inestabilidad y mareos y dolor de cabeza. También se pueden ver cuadros psicóticos. Estoy hablando de cuadros psicóticos no porque el paciente tiene una esquizofrenia, o tiene un trastorno psicótico previo, sino que se pueden ver cuadros psicóticos por COVID, por la afectación cerebral del COVID, que consiste en un cuadro de tormenta de citoquinas dentro del cerebro que puede llevar a la producción de una psicosis orgánica, confusional, por ejemplo, cuadro de delirium. Estos pacientes, lo más común son cuadros delusionales, generalmente sin trama, son cuadros que no se organizan y que la mayoría de los médicos lo agrupan dentro de los cuadros de delirio.
También el paciente con COVID, si uno le hace, muchos pacientes con COVID, si uno los resona, pasa que es muy difícil resonar a estos pacientes, porque estos pacientes, los que son moderados, severos, son muy difíciles de resonar, porque están muy mal desde el punto de vista respiratorio, están ventilados, etc., uno no los puede resonar. Pero si cuando los que han podido ser resonados, uno ve que en la resonancia magnética aparecen signos corticales anormales, o leptomeningios, hipoperfusión bilateral frontotemporal, hiperintensidades focales, que indican áreas de isquemia. Acá lo que cuenta es el tema de la isquemia. Áreas de isquemia, o áreas de encefalitis. A veces esta cuestión de isquemia, encefalitis, es muy severa y lleva directamente a una encefalopatía hemorrágica, que está relacionada con el virus. Esta es el único slide que traje. Yo no hago psiquiatría en niños ni adolescentes, pero quería mostrarles lo que pasa esto es un trabajo muy reciente, donde se ve que los niños han desarrollado mucho más, han aumentado lo que hacen psiquiatría infanto-juvenil, ven que han aumentado los casos de desorden de ansiedad, problemas de conducta, desorden de ajuste. Les digo esto por lo que estuve observando. La gente, los adultos y los adultos mayores tienen muchísima mejor tolerancia al COVID, a la pandemia, a las restricciones psicosociales, que los niños y los adolescentes. Los adolescentes son los que peor la toleran. Son los que peor toleran esto. Yo no atiendo adolescentes, pero lo veo en lo que me cuentan los pacientes adultos que son padres. Hay un fenómeno de mucho rechazo y ello lleva muchas veces a conductas de riesgo epidemiológico, como no usar barbijo, hacer fiestas clandestinas, etc. Esto parece represivo, pero es así. Hay muchas reuniones nocturnas donde los adolescentes se juntan. Ahí interviene también el tema del alcohol, las drogas, y esto lleva a conductas de riesgo que todos conocemos. Y eso también acentúa el riesgo de generar o alterar la curva epidemiológica. Se hicieron muchos trabajos. Estos trabajos son del principio de la pandemia. Por ejemplo, estos trabajos los saqué. Armando tiene mi presentación. Yo les recomiendo que los que están interesados los lean. Este es un trabajo muy bueno, es un metaanálisis, donde se hizo una comparación entre, porque el fenómeno COVID no es un fenómeno nuevo en la historia de la humanidad. Hubo un COVID-1 en el año 2003-2004, y hubo un MERS. El MERS afectó al Medio Oriente, Middle East, y ya sabemos lo que producen estos virus desde el punto de vista psiquiátrico. Por ejemplo, el delirium es una cosa que está completamente conocida que la producen. En cambio, por ejemplo, eso no pasaba con el VIH. El VIH también puede producir delirium, pero a través de una infección oportunista en el cerebro, como la criptococosis meningia, por ejemplo, que era una de las causas más frecuentes. O con la neumonía por Pneumocystis carini, y que conducía a una gran hipoxia y el paciente hacía un cuadro de delirium por hipoxia cerebral. Pero acá estamos hablando de un ataque directo del virus al cerebro, un ataque severo, agudo, y que puede conducir a un cuadro de delirium. Y después también las manifestaciones post-COVID, que ya se vieron en el mundo con el COVID-1, eso tenemos acá, ahora estamos transitando el COVID-2, o el MERS, que son estas cosas que se ven, que Armando las ve en el hospital, yo también las veo en el hospital, como depresión. Con respecto a esto de la depresión, voy a hacer un comentario. Lo que estamos viendo es cuadros de apatía, más que cuadros de depresión. ¿Qué quiere decir esto? Vemos cuadros después de 2, 3, 4 meses, dentro de los 6 meses posteriores a haber tenido COVID, por ejemplo, haber tenido un COVID moderado o severo, haber salido de la situación,
y el paciente queda con un cuadro de apatía. Estos cuadros de apatía no son cuadros de depresión. Esto es muy interesante desde el punto de vista psiquiátrico. Digo esto porque estos cuadros no responden al uso de antidepresivos. No se trata de un conflicto narcisista. Se trata de un cuadro de apatía que generalmente son de origen básculoencefalítico. Cursa con una gran abulia, con aplanamiento afectivo y con una gran desmotivación, a lo cual se puede agregar deterioro cognitivo. Esas 4 cosas. Es decir, se mueven en el plano del volitivo, afectivo y cognitivo. Es una especie de derrumbe que no está asociado o no se linkea con un conflicto narcisista, de manera tal que uno dice, bueno, pero ¿por qué hay todo esto si no hay un conflicto narcisista? Si hay un conflicto narcisista evidente, entonces ahí sí se mezcla con el diagnóstico de depresión. Pero generalmente no, salvo que el paciente tenga un cuadro depresivo previo, etc., ¿no? Muy interesante esta cuestión de los cuadros de apatía, que me gustaría que lo tengan en cuenta. Bueno, este es un diapositivo de síntesis, donde vemos todas las manifestaciones que puede producir el COVID desde el punto de vista neuropsiquiátrico. Quiero señalar lo siguiente para ir sintetizando. Para trabajar en COVID o para trabajar en un hospital que haga COVID o en el futuro en una Argentina Año Verde, en una unidad de inmunopsiquiatría, uno tiene que tener algo así como 3 cosas. Primero, no tener miedo. No tener miedo. Querer lo que uno hace. No tener miedo. Si tengo miedo, no puedo hacer esto. Si me gusta la psiquiatría de hospital psiquiátrico, me voy a tener que olvidar de eso porque en los hospitales psiquiátricos también se internan personas con COVID. Cuando se trabajaba solamente en VIH, lo que hacían los hospitales psiquiátricos, muchos de ellos, era expulsar a los pacientes con VIH. No, los pacientes con VIH acá no se atienden, no, acá no. Hay un infectólogo en el Hospital Borda, en Moyano, no sé si hay infectólogo, pero en general los grandes hospitales de psiquiatría trataban de sacarse de encima los pacientes con VIH, y lo digo con mucho dolor. Ahora el COVID los condena a los psiquiatras que quieren trabajar o con la estufa de su consultorio, o solamente con esquizofrenia, enfermedad bipolar o alguna enfermedad psiquiátrica clásica. Esto se acabó. Se acabó porque hay pacientes VIH y hay pacientes COVID también en los hospitales psiquiátricos. Esto ya lo hemos visto, lo de la anosmia, lo de la geusia, que no se ve tanto, no llega al 10% de los pacientes. Es una enfermedad que produce encefalopatía, stroke, y que la encefalopatía puede tener diversas causas. Puede ser también una encefalopatía tóxica, metabólica, hipóxica o por inflamación. Bien, esto es más o menos lo mismo. Y acá les traje esta placa porque es muy interesante, porque esto no se ve, por ejemplo, con otras virosis, no se ve con el VIH. Este virus, el COV2, puede hacer una migración transaxonal. Una migración transaxonal y pasar de los orificios nasales, afectar el bulbo olfatorio y atacar la neurona y ahí pasar al cerebro. Miren ustedes, acá tenemos esto. A través de los receptores AC2, ingresa por el epitelio olfatorio, el aerosol, epitelio olfatorio, ataque del bulbo olfatorio y de ahí al sistema nervioso central. Bueno, todas las cosas que pasan, que esto no lo desencadena, por ejemplo, el VIH, es la tormenta de citoquinas. La tormenta de citoquinas tiene una particularidad, que convierte la enfermedad en una enfermedad sistémica. Esta es una enfermedad sistémica. Es una enfermedad sistémica. Entonces, para trabajar en COVID, uno no tiene que tener miedo, ya lo dije. Segundo, tiene que saber que uno se está enfrentando con una enfermedad sistémica.
donde puede estar afectado cualquier sistema. El hígado, el riñón, por supuesto el cerebro, que es lo que más nos interesa a nosotros. La coagulación, ahí tenemos ya 3 cosas muy importantes que nos van a hacer pensar la tercera cosa que quiero transmitirles, que es qué psicofármacos voy a elegir. ¿Cómo hago con los psicofármacos? Lo que tengo que hacer es averiguar bien qué afectación sistémica tiene el paciente y ajustar los psicofármacos a esa afectación sistémica. Si tiene afectación de la coagulación, si tiene afectación cardíaca, o hepática, o del sistema nervioso central. Existe una predisposición genética a la hiperreactivación de las células macrofágicas. Hay pacientes que no hacen. En realidad, esta es una enfermedad. El virus no tiene tanta letalidad. La letalidad se produce por la respuesta inflamatoria descomunal que se desencadena, que es tan grave como la presencia del virus. Entonces, se produce esto que está acá, una tormenta de citoquinas. Algunas se pueden medir en sangre, se usan como marcadores. Esta tormenta de citoquinas, si es intensa en el cerebro, tenemos el cuadro de delirium, o directamente la encefalopatía hemorrágica, o el cuadro de stroke por daño de las células endoteliales, o daños de otros órganos nobles, el riñón, el hígado, el corazón. Este también es un trabajo muy importante que les quería mostrar. No sé si lo pueden llegar a ver, no sé si están viendo esta columna. ¿La ven? Esta columna de acá, ¿la ven? Bien. Esto trata de comparar el COV-2 con la primera epidemia de SARS y la de Medio Oriente, y ya se veía algo bastante parecido. Cuadros de delirium en casi el 28% de los pacientes. No en COV-2. En COV-2, miren cómo aumenta. Este es un virus de este es un virus que tiene más neurotropismo. Tiene más neurotropismo que el SARS-1 y que el MERS. Tiene más neurotropismo. En algunas entidades hay pocos datos. Pero, por ejemplo, miren acá, lo que decía Armando de los pacientes post-COVID. Miren todo lo que puede aparecer. Esto ya se veía, esto es prácticamente todo el espectro psiquiátrico. Lo que yo más veo en el hospital son desorden del sueño, que ya se veía en todos los pacientes con los otros virus, con los otros coronavirus. Ellos hacen una diferencia entre desorden por estrés postraumático desarrollado y recuerdos traumáticos, que es un cuadro de desorden por estrés postraumático incompleto. Fatiga, deterioro cognitivo, irritabilidad, insomnio, cuadro depresivo, etc. Estos cuadros depresivos, como les decía, hay que diferenciarlos de la apatía post-COVID, que es lo que vamos a ver, y que según la literatura se desarrolla entre las 6 semanas y los 39 meses posterior a la infección. Uno de los trabajos que les recomiendo que lean, este trabajo se hizo en Inglaterra, también, donde se ven las complicaciones neurológicas y neuropsiquiátricas del virus. Este es un trabajo que se hizo en la primera fase de la epidemia, y lo interesante de acá es que las alteraciones mentales, las alteraciones psiquiátricas, fueron la segunda causa más común de presentación. Fíjense esto. O sea, que acá porque todo el mundo habla de la parte respiratoria, ¿no es cierto? Si el paciente satura, si no satura, si ventila, si no ventila, etc. Pero de las alteraciones psiquiátricas, que son el segundo modo de presentación, el segundo marcador clínico de presentación, son alteraciones del estado mental. Sobre todo a la mediana edad, miren ustedes acá, entre 51 y 60 años, otro de los trabajos, manifestaciones neuropsiquiátricas en casi el 25% de los pacientes, y después de los 70 años también aumenta muchísimo las manifestaciones neuropsiquiátricas. Bueno, entonces les decía, vamos a ir entrando ya en materia de los fármacos que vamos a elegir.
Esto es absolutamente apasionante, si a uno le gusta la psiquiatría de enlace y cómo elegir la elegibilidad de los psicofármacos. Entonces tenemos que saber que si el paciente está afectado hematológicamente, habitualmente si está afectado hematológicamente, todo esto lo tenemos que preguntar o lo tenemos que leer en la historia clínica. Leer en la historia clínica si hay afectación hematológica, cardíaca, hepática, renal, pulmonar o del sistema nervioso. Caso de la hematológica, averiguar si el paciente tiene coagulopatía. Los clínicos te van a decir esto si tiene coagulopatía, ¿no? La coagulopatía se mide por el KPTT o el tiempo de protrombina o el RIN o un marcador de coagulación que están usando los médicos ahora mucho, que es el dímero D, que es un marcador que cuando tiene más de 1000 unidades indica, a los clínicos le indica que este paciente está en un estado procoagulatorio o protrombótico. O sea que, por ejemplo, si alguien, esto es importante por lo siguiente, si alguien tiene una saturación del 91%, que casi no da síntomas, pero tiene un dímero D muy alto, ese paciente es un paciente de alto riesgo, por COVID. Entonces hay una serie de medicaciones que no usamos ante esta situación. Esto lo podemos ir viendo despacito a medida que nos acercamos, pues yo le voy a mostrar algunos slides más dirigidos. Averiguar si el paciente tiene cardiopatía, puede haber taquiarritmias, infarto. Entonces, la cuestión del QT, cuando usamos psicofármacos, es muy importante. Siempre tenemos que tener, cuando vamos a medicar a un paciente con COVID, siempre pedir a los médicos un QT corregido de base. Si hay lesión hepática, si hay elevación de las transaminasas, sobre todo si las transaminasas se elevan por 3, si hay afectación renal, el filtrado glomerular o el dosaje de creatinina. Y por supuesto, la cuestión pulmonar. Esto ahora vamos a entrar muy en detalle en la última columna. Respecto al sistema nervioso, dolor de cabeza, estado de mareos y de inestabilidad, deterioro de la conciencia, estado confusional, stroke, delirium, convulsiones. Es decir, que para trabajar en COVID yo entonces tengo que no tener miedo, saber que me voy a enfrentar con un cuadro de delirium, pero hay un pequeño inconveniente que me gustaría comentarles con respecto a los cuadros de delirium. Para aprender a trabajar en delirium, uno se tiene que pelear, adivinen con quién, con los médicos de terapia intensiva. Porque los pacientes con delirium, muchos de ellos, están en terapia intensiva. Entonces, no manejan ellos estos pacientes, y muchas veces los manejan mal. Muchas veces no. Ellos tienen un uso masivo del haloperidol por vía endovenosa, los médicos de terapia intensiva. Con esto puede haber serias cuestiones, sobre todo cuestiones cardiotóxicas, por el uso de haloperidol por vía endovenosa. Nosotros en la psiquiatría general, por ejemplo en la psiquiatría pre-COVID, nosotros no usamos psicofármacos por vía endovenosa. Yo muy pocas veces vi usar psicofármacos por vía endovenosa. Les podría contar las veces que vi usar psicofármacos por vía endovenosa. En la sala de terapia intensiva no, ellos usan mucho haloperidol, usan midazolam por vía endovenosa, haloperidol, para tratar cuadros de delirium, y ellos los tratan y no consultan con el psiquiatra. ¿Saben cuándo consultan con el psiquiatra en los cuadros de delirium? Cuando el delirium es hiperactivo, porque la mayoría de los delirium que produce el COVID son hipoactivos. Puede haber mixtos, ¿no? Momentos hiperactivos, momentos hipoactivos, pero en general son hipoactivos. Quería nombrarles acá algunas cosas vinculadas con los fármacos que usan los médicos. Estos fármacos que aparecen acá ya no los usan más. No usan la citromicina, no usan la cloroquina y la hidroxicloroquina, tampoco usan la colchicina. Están usando plasma de convaleciente,
que no presenta alteraciones, a nosotros no nos trae ningún problema esto. Esta droga, que es la única droga antiviral aprobada por la FDA, que se puede usar en la Argentina para COVID, que es el Remdesivir, en el Hospital Fernández no se está usando. En el Hospital Fernández se hizo uno de los trials mundiales, el Solidarity, y es la única droga antiviral que mostró algún tipo de mejoría o de internaciones más cortas en terapia intensiva de los pacientes COVID severos. Esta droga, el Remdesivir. Y es una droga que se metaboliza en el citocromo P450 hepático de manera tal que si yo uso inhibidores, uso algún inhibidor del espectro enzimático del citocromo P, por ejemplo el 2D6, el 3A4, el 12-9, etc., voy a tener problemas con esta droga. Eso podría pasar con un paciente VIH, por ejemplo, que está tomando inhibidores de las proteasas. Esto lo podemos ver si hay preguntas. Con respecto a los corticoides, aman los clínicos de piso y los clínicos de terapia intensiva usan mucho dexametasona. Usan dexametasona, y eso ustedes saben que los que hacemos psiquiatría de enlace, como se decía antes, la dexametasona es directamente un tóxico neuropsiquiátrico. Puede producir todo esto que ven acá: depresión, manía, agitación, hasta psicosis, la famosa psicosis corticoidea, y además puede inducir las enzimas. La dexametasona induce estos dos senderos enzimáticos del citocromo P450 hepático. El Remdesivir es un fármaco que inhibe la replicación viral, inhibe la enzima que produce la replicación RNA, la RNA polimerasa. Es un inhibidor nucleósido de la RNA polimerasa, y por eso se frena la replicación viral del COVID-2, después de haber entrado a través de los receptores ACE, por ejemplo, del bulbo olfatorio. El Remdesivir se comercializa con el nombre Veklury y fue aprobado por la FDA en octubre del 2020. Hay algunos marcadores. Yo mencioné el dímero D. Esto es interesante, muy interesante para usar, que es que en los pacientes que tienen más de 50 años, la relación neutrófilo-linfocito tiene que ser una relación que, cuando es de esta magnitud, 3 mayor o igual a 3, el paciente está en riesgo de desarrollar COVID-19 y este paciente debería ser admitido en unidad de cuidados intensivos. Esto habla, digamos, de linfopenia. Habla de linfopenia, que es cuando se expande la relación entre los neutrófilos y los linfocitos. Bueno, entonces las tres cosas son: aprender a trabajar con delirium, aprender a trabajar con delirium hipoactivo, aprender a trabajar con los médicos de terapia intensiva o con los médicos de piso, no tener miedo, aprender a trabajar con delirium y elegir los psicofármacos, porque los médicos clínicos o los de terapia intensiva no tienen mucha precisión para elegir los psicofármacos. Entonces, para elegir los psicofármacos estamos nosotros, los psiquiatras. Este es nuestro rol. Vamos a ir entrando más en materia. Una cosa que les quería comentar es este único trabajo que a mí me llamó muchísimo la atención. Esto fue al comienzo de la epidemia. Es un trabajo francés, no sé si llegan a ver bien el título, que ellos usaron la clorpromacina, el primer psicofármaco del año 1952, que ya prácticamente no lo usamos, un antipsicótico típico. Este fármaco tiene acción anti-COVID y tiene una gran penetración en el pulmón. Este sería un gran fármaco para usar en determinadas situaciones. Tiene acción antiviral. Eso ya se vio en MERS y en la epidemia de COV-1.
vamos a meternos en el tema de los psicofármacos. Vamos a entrar acá. Vamos a ir avanzando para no hacerlo tan pesado. Les había dicho que el mayor porcentaje de cuadros de delirium son hipoactivos, que es la barra azul. Son deliriums hipoactivos. Por eso, muchas veces cuando el delirium es hipoactivo, o no se diagnostica, o los médicos no llaman al psiquiatra. Porque el delirium hipoactivo, por ahí el paciente está alucinado o tiene un cuadro delusional bajo, el paciente no lo denuncia, los médicos no lo detectan y el psiquiatra no interviene. Esto que ven acá lo traje por lo siguiente, que forma parte de la primera parte de la epidemia, que es que en el hospital italiano se organizó un ateneo sobre delirium en pacientes COVID y no COVID. Para que vean que ya había mucha preocupación con los cuadros de delirium en la primera fase. Esto es de los primeros meses, entre marzo y noviembre del año 2020. Miren qué curioso esto, esto es muy reciente. Hay un grupo en Estados Unidos que maneja a los pacientes con delirium con este algoritmo, donde lo primero que usan es melatonina. Miren qué curioso esto. Usan melatonina en dosis entre 1 y 3 miligramos. Interesante. O usan cargas de clonidina. Esto es en delirium agitado. Por supuesto que pueden usar antipsicóticos, pero antes de elegir antipsicóticos, como los antipsicóticos tienen muchos problemas, que ahora vamos a ver más detalle, usan melatonina, usan agonistas alfa 2, y después usan antipsicóticos, ahora vamos a entrar en esto, y usan también ácido valproico o trazodone. Este es un fármaco muy interesante, el trazodone, que se usa mucho en delirium, en geriatría, donde, sobre todo en los deliriums, en cuadros de delirio sundowning, es decir, en los pacientes que tienen mayor agitación cuando empieza a caer la noche, digamos, después de las 6 de la tarde, hacen una explosión de agitación y muchas veces delirante, y los tratan con trazodone con éxito. Interesante esto. Bueno, vayamos a 3 situaciones. Elegí 3 situaciones para que veamos el tema de los psicofármacos. Las 3 situaciones son delirium en una población mayor, gente que tenga más de 60 años, que está internada con un COVID y un cuadro de delirium. La otra situación que vamos a ver es una enfermedad mental severa, que el paciente tenga una enfermedad mental severa, por ejemplo, un paciente que está haciendo un cuadro bipolar agudo, un cuadro de manía agudo y está COVID, el paciente COVID, en una mediana edad, pongamos entre los B30 y los 60, y después pacientes que tienen síntomas solamente algo leve. En el caso del delirium, ¿qué fármacos usamos? El haloperidol, la risperidona, se pueden usar. Los intensivistas usan muchísimo el haloperidol, pero el problema es el QT. Deberían ser evitados, dice acá. Yo uso la risperidona, es un fármaco extraordinario, incisivo, y yo les recomiendo que pueden usarlo hasta 2 miligramos. Hasta 2 miligramos. El único problema es que no tiene forma inyectable. No tiene forma inyectable. Tiene una forma inyectable, pero en el hospital nosotros no tenemos la forma inyectable, digamos. Tampoco tenemos el long acting. Eso tampoco tenemos en el hospital. Haloperidol tenemos todas las formas que se les ocurra, hasta tenemos haloperidol de canoato, y que no me parece recomendable, y que los intensivistas lo botean en el hospital. La quetiapina. La quetiapina es un fármaco incisivo, sedativo, es mucho más sedativo que incisivo, según mi experiencia, en pacientes con delirium, y que, bueno, se puede usar. En estos pacientes se puede usar hasta 200 miligramos. El problema es
la cardiotoxicidad que puede tener. La olanzapina, ya estuvimos viendo, que se puede usar en forma inyectable. Nosotros no tenemos en el hospital forma inyectable de olanzapina. Y la olanzapina podría ser un problema si el paciente tiene trombocitopenia o si tiene un estado procoagulatorio, que lo aumentaríamos si bajan las plaquetas. La olanzapina podría estar comprometido su uso si hay alteración hematológica. Podría ser sustituida por este fármaco, la aripiprazole. Ahora tenemos un fármaco nuevo, muy parecido, que es el brexiprazole, muy parecido al aripiprazole. Yo todavía no lo he usado, por ahí algunos de ustedes sí, yo no. Y puede ser iniciado, dosis de 2,5, 5 miligramos. En la Argentina, que yo sepa, no hay formulaciones inyectables de aripiprazole. La paliperiona también puede ser utilizada. El aripiprazole tiene una ventaja enorme sobre todos los demás. El aripiprazole yo nunca vi en la literatura, salvo algún caso raro o rarísimo, no toca el QT. No toca el QT y no produce alteraciones metabólicas. Eso puede ser importante en un paciente COVID que está afectado cardiológicamente. Todos los demás pueden tocar el QT, todos los demás pueden ser cardiotóxicos, sobre todo los antipsicóticos de primera generación. Habíamos hablado de la clorpromacina. Yo me entusiasmé mucho con esto de la clorpromacina, pero bueno, muchos médicos en el hospital no la quieren usar. Y lo que seguramente están esperando, ansiosos que les diga, es que ¿cómo vas a usar benzodiazepinas en un paciente que tiene depresión respiratoria? No es una contraindicación absoluta el uso de benzodiazepinas. No es una contraindicación absoluta, es una contraindicación relativa y el paciente tiene que ser monitoreado desde el punto de vista respiratorio. Esto, si el paciente está internado en terapia intensiva, ya les dije que muchas veces se usa midazolam, que es una benzodiazepina potente, y los intensivistas la usan sobre todo para calmar la ansiedad que produce la intubación. La intubación es un fenómeno que produce una enorme ansiedad y el terror. En caso de que el paciente tenga una enfermedad psiquiátrica grave y que estén entre 30 y 60 años, tenemos, por supuesto, los antipsicóticos. La cosa es mucho más liviana. Podemos usar lurasidone, cariprazine, que hace poco lo tenemos en la Argentina en enfermedad bipolar, lurasidone en pacientes con esquizofrenia. Los otros antipsicóticos inyectables, no entiendo por qué el aripiprazole no se comercializó como long acting en la Argentina. Y miren esto, la clozapina no tiene por qué ser discontinuada en todos los casos. Hay casos en los que la clozapina se puede mantener. Por supuesto que con todas las contraindicaciones y con toda la problemática que puede tener. Pero si el paciente tiene un hemograma aceptable, nosotros ya sabemos, no ha tenido convulsiones o no tiene riesgo de convulsiones, la clozapina es un paciente con esquizofrenia refractaria que está recibiendo clozapina, tener COVID no significa que haya automáticamente que suspenderla. Con respecto a los estabilizadores, tenemos todos los estabilizadores conocidos. Cuidado con la carbamazepina y con la oxcarbazepina, porque la carbamazepina y la oxcarbazepina baja la concentración de todos los otros fármacos que estarían usando los clínicos. La carbamazepina es un inductor del citocromo muy potente, es el más potente de todos. Y la oxcarbazepina también. Por ejemplo, la carbamazepina y la oxcarbazepina no se usan en VIH. No se usan en VIH porque voltea el nivel de los antivirales. Si yo volteo el nivel de los antivirales, en VIH eso es un disparate. Hay algunos pacientes que tienen donde se puede usar la oxcarbazepina, pero en ese caso
se usan dosis bajas de oxcarbazepina, 150 miligramos día, y que los infectólogos sepan que hay un fármaco, hay un intruso que les está volteando la concentración. El litio se puede usar siempre que el paciente no tenga un cuadro de arritmia, es decir, uno tiene que saber si el paciente está afectado desde el punto de vista cardiológico. En ese caso, aumenta el riesgo de arritmia en el uso de litio. El litio no se metaboliza en el hígado, ese no sería un problema. Y el valproato no se usaría si el paciente tiene enzimas hepáticas por 3. Ahora, en el caso... Un segundito. Disculpen, pero tuve un problema con mi gato. Los pacientes que tienen síntomas, que no tienen una entidad, que no tienen una enfermedad seria, que tienen insomnio y ansiedad, trazodone, excelente fármaco, por suerte todavía se comercializa en la Argentina, mirtazapina, benzodiazepinas. Las benzodiazepinas que nosotros usamos en el hospital son el lorazepam y el clonazepam. Si el paciente tiene COVID leve y ustedes quieren usar una benzodiazepina, la pueden usar. Pueden usar también pregabalina y pueden usar gabapentin. Eso también lo pueden hacer. Con respecto a los antidepresivos, no usar citalopram o escitalopram si ustedes ven que hay hiponatremia o que hay problemas de riesgo de prolongación del QT. El citalopram no se puede usar con hiponatremia y con prolongación del QT, o muchas veces la produce, el citalopram mismo puede producir hiponatremia o prolongación del QT. Si el paciente, por ejemplo, el bupropión que figura acá abajo, olvidé decirlo antes, el bupropión puede ser usado como antidepresivo en un paciente que tenga alteraciones hematológicas. Si un paciente tiene alteraciones hematológicas, tiene trombocitopenia, por ejemplo, o tiene estado procoagulatorio, no usar IRS, no usar antidepresivos serotonínicos ni duales, usar directamente bupropión, esa podría ser una opción. El bupropión tiene como contrapeso convulsiones. Si el paciente tiene posibilidad o riesgo de convulsivar, no se puede usar el bupropión. La vortioxetina se puede utilizar, la duloxetina también se puede utilizar. Ustedes tienen dos. Esto fue al principio de la pandemia. Yo decía que esto de la psiquiatría, el retorno a la psiquiatría de enlace, tenemos a 2 psiquiatras que están hablando con un paciente en un hospital en Bruselas, y miren cómo están vestidos los psiquiatras, digamos, ¿no? Están como si fueran infectólogos. Bueno, esto ya lo conocemos. En los hospitales psiquiátricos, o en los lugares psiquiátricos, o en los settings, o en el setting psiquiátrico, por supuesto que el setting psiquiátrico está compartimentalizado. Mi hospital está compartimentalizado. Hay un área COVID y un área no COVID. Supongo que en el hospital de Armando pasará lo mismo. Los pacientes psiquiátricos, yo no trabajo en un hospital psiquiátrico, pero el que trabaja en un hospital psiquiátrico sabe que si el paciente es un paciente COVID severo, un paciente COVID severo, y sobre todo con delirio, dice, bueno, pero este paciente, ¿qué hago con este paciente? Si un paciente es COVID severo con delirium, ese paciente tiene que ir a un hospital general de agudos, tiene que ser sacado del hospital psiquiátrico. ¿Se dan cuenta de esto? Porque esto puede ser una encefalopatía hemorrágica, puede ser un cuadro de encefalitis por COVID, es decir, o puede ser una encefalopatía tóxica. Esto no puede ser manejado en un hospital psiquiátrico. Quiere decir que yo en el hospital psiquiátrico, ¿qué puedo internar en un lugar psiquiátrico? Primero tengo que compartimentalizar el lugar, y en el área COVID yo puedo internar pacientes
que no tengan comorbilidades inestables vinculadas con el COVID, porque si tengo una comorbilidad inestable vinculada con el COVID, tengo que mandar al paciente al hospital general. De manera tal que el mejor lugar para recibir asistencia de un paciente COVID moderado o severo no es el hospital psiquiátrico, es el Hospital General de Agudos, donde haya un setting de COVID. Salvo que tengamos un hospital psiquiátrico muy desarrollado, con un gran setting de COVID, con unidad de terapia intensiva, con infectos, cosas que en Argentina yo no he visto que exista, y tampoco en las clínicas psiquiátricas. Pacientes COVID o post-COVID, por ejemplo, post-COVID, pueden ser tratados con telepsiquiatría. La telepsiquiatría ha dado muchísimo resultado en pacientes COVID y post-COVID también. Sobre todo para los psiquiatras que prefieren trabajar con telepsiquiatría. Telepsiquiatría es muy eficaz. Tiene ventajas, tiene desventajas. No voy a leer todas las ventajas y desventajas que tiene, pero sí una les quiero adelantar, que es que cuando uno hace telepsiquiatría, el punctum o el ombligo de la entrevista telepsiquiátrica no es el mismo que la entrevista presencial. La telepsiquiatría es situacional. Uno hace diagnóstico de una determinada situación. En cambio, la psiquiatría presencial es teatral, es una escena. Es una escena donde están participando dos personas. En la telepsiquiatría no hay escena, está el paciente y hay un médico que está virtualmente involucrado que hace diagnóstico de una situación. La telepsiquiatría se adapta muy bien a psiquiatría express y dimensional. Psiquiatría express dimensional. Yo en media hora, 40 minutos, puedo hacer un diagnóstico dimensional de lo que sucede, cosa que en un paciente COVID o que tuvo COVID y está con un cuadro de fatiga post-COVID y no se puede desplazar al consultorio o le resulta muy molesto desplazarse al consultorio, poder evaluar a un paciente post-COVID con fatiga, por ejemplo apático, eso podría llegar a ser muy útil. Esa es una de las ventajas de la telepsiquiatría en relación a la psiquiatría presencial, que conocemos todos, que es teatral, es una escena, hay dos personas involucradas, y más que dimensional, la psiquiatría presencial es dimensional también, pero también es nosológica. Yo puedo prolongar la entrevista o darme cuenta de muchas cosas del paciente por la presencia, ¿no? Las expresiones faciales, la manera de vestirse, la manera de gesticular, etcétera. Que usted dice, no, también lo puedo ver en la pantalla. En la pantalla es diferente. Jorge, en virtud del tiempo y para que nos queden unos minutos como para intercambiar. Perfecto. Sé Acelero. Que estás terminando, digo, para ir redondeando. Estoy terminando. Sobre el final. Canudo, perfecto. Gracias, Armando. Bueno, les decía entonces rápidamente que evolucionaremos o no en el mundo sí, en el mundo desarrollado, a las unidades de inmunopsiquiatría. Entonces, no tener miedo, meterse con los médicos, trabajar con los cuadros de delirium, saber adaptar los psicofármacos a las condiciones del paciente. Esto que le pongo acá para terminar, mira, llegaste justo, Armando. Esto acá. Que si uno, la canción esta que cantaba Frank Sinatra, la canción New York, New York, ¿la recuerdan? Si puedo trabajar con pacientes con COVID, si puedo trabajar con pacientes con COVID, y si encima puedo trabajar con pacientes con HIV, puedo trabajar con cualquier paciente. Muchas gracias. Bueno, gracias Jorge. Creo que la presentación nos ha dejado, digamos, con preguntas, ideas dando vueltas, así que vamos a dedicar unos minutos a intercambiar. Creo que
la presentación nos ha enriquecido, y insisto que en puntuar esta cuestión de que los psiquiatras necesariamente tenemos que meternos a dialogar con el resto de los colegas, e interactuar de una manera que tal vez hace tiempo que no hacíamos, ¿no es cierto? Es necesario por nuestros pacientes. Así que bueno, vamos a... eran las preguntas. Hay una pregunta, Carlos Binacur, ¿querés hacerla personalmente la pregunta, Carlos, en relación a este paciente post-COVID? Carlos, hola. ¿Estás por allí? Bueno, le voy a hacer yo la pregunta. Dice, paciente de 54 años post-COVID con trombosis en miembro inferior y pulmón, ahora medicado con dabigatran. Antecedentes de cuadros de angustia previos con buena respuesta de citalopram, ha debido ser retirado por interacciones con el dabigatran, por lo cual se ha vuelto con mucha fuerza a su cuadro de angustia. Y acá pregunta si sugerís algún medicamento que pueda reemplazar el escitalopram, digamos, para manejar esta cuestión de angustia y de sintomatología depresiva, parece, ¿no? No conozco, sinceramente no conozco cuáles son las interacciones del dabigatran con el citalopram o con el escitalopram, pero si hay que mantener el fármaco que supongo que lo mantienen los hematólogos, creo que una buena opción sería el bupropión. El bupropión puede producir caída de la ansiedad, tiene efecto antidepresivo y no interfiere, por lo menos no está en la literatura, con la cuestión hematológica. O sea, está bien. Y se podría pensar por ahí, tal vez en algunos pacientes el efecto terapéutico no es mucho, pero en algunos pacientes funciona bien, por ejemplo, la agomelatina, que digamos... La agomelatina nunca la vi funcionar bien. Sí, nunca vi funcionar bien la sí, agomelatina. Sí. Es más, yo me acuerdo que me deben odiar porque venía una visitadora muy bonita a mi consultorio y le decía, si vos tenés depresión, no te doy agomelatina. Y me venía a publicitar la agomelatina. Aparte es carísima la agomelatina. Sí. Es uno de los fármacos más caros. Yo no la uso, la agomelatina. Ok. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, compartir alguna idea? Carlos sigue preguntando ahí, tiene otra pregunta. Carlos tal vez podría sacar el micrófono. Y doctor Cyrulnik, ¿quiere que saquemos la presentación? Así nos podemos ver mientras que... Dale. Listo, saco la presentación. Buenísimo. Saco la presentación. ¿Estás ahí, Carlos? Sí. Ah. No, tengo una paciente de 46 años que tiene una larga historia de trastorno bipolar tipo 2, apolo depresivo, ha tenido un COVID importante y se ha quedado con una astenia pero feroz. Y me pregunto qué medicación puede ayudarla, porque en verdad ella se da cuenta que ella no está depresiva en estos momentos, pero realmente la astenia que tiene es realmente importante. Sabe diferenciar claramente, no estoy deprimida, no tengo fuerzas, no tengo ganas. No tengo ganas, dice no tengo ganas. No tengo ganas porque no tengo fuerza, porque estoy realmente sin fuerza. Levantarme ya es todo un trabajo. Salir a caminar un poco es algo que me cuesta mucho. Claro, esta es una cuestión que está bien en la interfase, ¿no? Entre lo infectológico y lo psiquiátrico, porque esta no parece ser una astenia psiquiátrica, digamos, ¿no? Es una astenia de tipo neuromuscular que queda como secuela de COVID, ¿no? Esto me hace acordar, se parece
de alguna manera a la astenia de la fibromialgia. Exactamente. Entonces, si la podemos emular a la astenia de la fibromialgia, ahí podríamos utilizar la pregabalina. La pregabalina, que no tiene un efecto antidepresivo, porque no es lo que estamos buscando, pero yo la usaría en esta paciente, la pregabalina. ¿En qué dosis? Interpretándola como 75 miligramos día o menos, a lo mejor. ¿Día? ¿En una sola toma? Sí. ¿O separa, o en Se tres puede tomas? separar, se puede usar la praxidosis y definir las dosis y, por ejemplo, usar 25 miligramos a la mañana, claro, por ejemplo, o 25 y 50, o como decís vos, 25, 25 y 25. ¿Sí? Ahora, tratándola como si fuera una astenia parecida a de la fibromialgia. claro, ahora pensando en esa línea, ¿no? Digamos, uno podría pensar que estas astenias son de carácter, me parece, inflamatorio, ¿sí? Sí, Y están vinculadas probablemente a los aumentos de citoquinas, especialmente, sí, o sea, digamos, manifestaciones crónicas o a largo plazo, no tan intensas como la tormenta de citoquinas, pero sí, digamos, efecto de una activación de citoquinas, por lo que vi especialmente la interleuquina 6, la interleuquina 1 y el TNF, que son también interleuquinas que se activan tanto en los cuadros depresivos como en el estrés postraumático. Entonces pensaba que tal vez todo lo que tenga que ver con disminución de los niveles de citoquina podrían ayudar. Por ejemplo, los antidepresivos, los IRS, por ejemplo, tienen evidencia de disminución de las interleuquinas. Inclusive la agomelatina, que a vos no te gusta como antidepresivo, también tiene evidencia. Me gustaba la visitadora, pero no la agomelatina. Está bien, a mí me gustaba la visitadora y también me gusta la agomelatina. Me gustaban varias visitadoras en realidad. Armando, en la misma línea de lo que vos decís, Sí. soy Andrea Chipola, para que me saqué el video. ¿Dónde estás, Andrea? ¿Cómo estás? ¿Qué haces tanto tiempo? ¿Qué haces? En la misma línea de lo que vos decís de usar un IRS, salvo que el problema de coagulación lo contraindique, el interferón pegilado y ribavirina, que produce también algún fenómeno parecido por la citoquina, se usa y se deja por 6 meses después de que los síntomas hayan desaparecido. ¿Sí? O sea que se usan IRS, ¿está? Y es parecida la situación, así que claro, podría ser, está buena la idea. Sí, yo de hecho lo estoy usando en el hospital, por ejemplo, en algunos pacientes estoy usando, ¿sí? Nosotros usábamos... El tema de la coagulación es un problema, pero... les digo esto, con respecto a lo que decía la doctora. Nosotros usábamos mucho el citalopram por el tema de las citoquinas en los pacientes que recibían interferón por hepatitis C, antes de las drogas antivirales de acción directa. Claro. Y hemos sacado adelante muchos pacientes con citalopram. El problema es que en estos pacientes con COVID muchas veces no se puede usar el citalopram o el escitalopram. Pero sertralina, otro IRS. Bueno, puede ser. ¿Está bien? Sí, sertralina también puede provocar digamos, por este efecto que tiene sobre el factor 4 plaquetario, pero en realidad también es más segura cardiológicamente. En general usamos, por ejemplo, en el hospital usamos mucho la sertralina, por la relación que hay entre el perfil, digamos, de interacciones, la cuestión de la activación que puede provocar, digamos, es interesante para los Nosotros pacientes. También usamos mucho la sertralina en el hospital por 2 motivos. Primero, porque la tenemos en el hospital, disponemos de sertralina en el hospital, número 1. Porque me parece que es un buen fármaco, salvo que haya manifestaciones gastrointestinales, ¿no? Bueno, sí. En ese caso no, pero sí. Inclusive el perfil cardiológico no es bastante seguro. Claro, sí. Bien. Sí. A ver si hay alguna otra pregunta acá. Ya estoy levantando la mano, ¿me oye? Norberto está levantando la mano, Armando.
¿Quién? Norberto. Norberto. Sí, ¿qué tal, gente? Disculpen que desgraciadamente tuve que entrar tarde cuando ya estaba muy avanzada la charla, pido perdón. Estoy sin video. Que tal vez hayan hablado de esto, pero yo entré después. Me refiero al caso del paciente con dabigatran. ¿Se podría probar mirtazapina? Mirtazapina. Los fármacos, si el paciente tiene un problema trombótico, los antidepresivos serotonínicos no están indicados. La mirtazapina es un antidepresivo serotonínico atípico, pero es serotonínico. Yo no usaría en un paciente con un estado protrombótico mirtazapina, y tampoco no usaría ninguno de los antidepresivos serotonínicos. Pero, los pacientes con si problemas de estado, coagulación. pero está bien, pero la pregunta sería esta, Jorge. Si el tema es protrombótico, es decir, un incremento de la cuestión de la coagulación, ¿sí? Sí. Y los IRS tienen, o todos los medicamentos que tienen acción sobre la recaptación de la serotonina, tienen un efecto sobre el factor 4 plaquetario que disminuye la agregación plaquetaria. No sí, pero puede producir trombocitopenia también. ¿Eh? El problema de los IRS es que pueden producir trombocitopenia, es más grosero el problema. Ah, al revés, digamos. Al revés, que produzcan trombocitopenia. Entonces la cosa, bueno, digamos, si hay una gran interferencia hematológica, los antidepresivos serotonínicos yo creo que no se deberían usar. Bien. Ok. Por eso el de elección sería el bupropión, como dijiste antes, ¿no es cierto? Para mí sí, desde mi punto de vista y lo que está en la literatura, sí. Sí. Yo quería agregar algo que habías dicho, Jorge. Comentabas que no les gusta a los médicos del hospital usar la clorpromacina, y lo que pasa con la clorpromacina es que tiene un efecto muy potente anticolinérgico y por eso es cardiotóxico, por ese motivo seguramente, ¿no? Sí. Y además quería agregar que no solamente el citalopram puede provocar hiponatremia, todos los IRS pueden provocar hiponatremia. No hay uno más que otro que provoque hiponatremia. Sí, es un efecto de clase. Claro. Sí, por supuesto, el citalopram es riesgoso porque prolonga el QT, eso es el riesgo del citalopram, ¿no es cierto? En dosis mayores a 40 miligramos, ¿no? Sí, lo que pasa es que si vos estás en el hospital y tenés un paciente que tiene hiponatremia y que les cuesta a los médicos corregirla, no vas a poder poner el citalopram, digamos. Lo mismo pasa si el QT está por encima de los 400 milisegundos. Claro. Hablando de la hiponatremia, yo lo que vi, no sé si está descrito, pero vi en pacientes, inclusive en el hospital, vi en un par, pacientes post-COVID, alteraciones de la anatremia, ¿sí? Y que difíciles de corregir. ¿Ustedes lo ven eso en el hospital? Porque yo no lo encontré. Yo vi un paciente, pero no en el hospital, un paciente que me consultó y que me cuenta que tiene hiponatremia y que se tarda en corregirla. No sé el motivo de esto. Post-COVID, sí, post-COVID. Sí, o sea que ahí ¿cómo estaría actuando? ¿No? ¿A nivel de qué estaría actuando? O sea, ¿cuál sería el mecanismo fisiopatológico? Porque yo vi dos o tres casos. Sí, no lo conozco. Y difíciles de corregir, Sí, sí. Bien. Ahí podría estar comprometido el uso de estos fármacos, del citalopram, del escitalopram. Claro, sí, por supuesto. Sí. Bien. Dolores Gastelu está diciendo, es médica clínica y psiquiatra, Dolores Gastelu, está diciendo que en caso de hiponatremia habría que descartar insuficiencia suprarrenal. Claro, sí, por supuesto. Está bien. Sí. Bien. Ustedes vieron que estamos hablando de cosas casi que parecemos médicos. Sí. Volvimos a la medicina. Yo quería hacer un comentario nada más sobre la palabra confinamiento, ¿no? Porque me resulta interesante el tema de cómo, ¿no? Digamos, las palabras crean
realidades o situaciones, porque cuando empezaron a usar la palabra confinamiento, que es un tema tan problemático últimamente, yo la busqué porque me sonaba, confinamiento me sonaba como no apropiada, por lo que yo me acordaba, tenía así como un recuerdo de lo que era confinamiento, y cuando lo busqué en ese momento, en la Real Academia Española, confinamiento se refería a la obligación hacia una persona de residir en un lugar que no era su lugar habitual, como castigo, ¿sí? Como castigo y con algún tipo de control de algún tipo de autoridad. Por lo tanto, me parecía que realmente no se adaptaba a la cuestión del cuidado o el aislamiento social que se planteaba como una medida de cuidado, no como de castigo, ¿no? Entonces me parecía sí, que... yo a lo mejor no la usé exactamente de una manera tan apropiada. Jorge, pero lo interesante, que ahora hubo una modificación. Y ¿Sabes qué pasa? Que ahora yo te voy a explicar por qué la usé. No, pero te voy a explicar por qué la usé, Armando. ¿Cómo? Porque te voy a explicar por qué la usé, si querés. Sí. ¿Por qué usé esta palabra? Sí. Sí. Puede ser que vos tengas razón y que no sea como exacto y que no sea jurídicamente... Pero déjame terminar con la idea, porque ahora cuando fui a buscar de nuevo, digamos, en el diccionario etimológico, han ampliado hacia medidas de cuidado. Digo, ¿cómo? ¿Sí? La situación cambió la definición de la palabra, que en un principio hasta yo diría que se usaba políticamente de manera incorrecta, porque en realidad nos estaban pidiendo que nos cuidáramos, no que no nos estaban castigando, ¿no? Pero ahora se ha modificado. Digo, ¿cómo todo esto lleva? Digo, un poco como si metafóricamente utilizar esto, de cómo esta enfermedad nos está cambiando hasta el lenguaje, ¿no? Las palabras, digo, ¿no? El significado de las palabras. Estoy de acuerdo con vos, sí, no solamente con esa palabra, sino con otras también. Y yo la elegí por una razón, porque es como la gente se siente, independientemente de lo que pasa físicamente, digamos. Sí. Que es como la gente se siente. La gente se siente confinada, encerrada, por medidas restrictivas del Estado, por la situación sanitaria. Sí. Bueno, ahí entra también algo que es muy importante, que si no lo escucharon, les pediría que lo busquen, que es en el programa, creo que es Desiguales o algo así, de la televisión pública, estuvieron Santiago Levín y Alicia Stolkiner, y la participación de Santiago Levín, el presidente de ABSA, fue, yo creo, una intervención más que una participación, digamos, una simple estar y dar una opinión. Y él habló muchísimo de la importancia de la comunicación, ¿no? De la comunicación como, entre otras cosas muy interesantes. Yo les sugiero que lo busquen, está en YouTube. Y hablaba de la importancia de la comunicación, lo importante que es la comunicación. Yo diría que es, digamos, un instrumento sanitario y que lamentablemente no se está utilizando de manera adecuada y que es tan importante como cualquier otro tipo de medida sanitaria, ¿no? No solo para ayudar a que la gente, digamos, se cuide, sino también para generar esto de lo que vos hablabas, Jorge, que es que la gente se cuide, pero que se dé cuenta que lo que se le está pidiendo es para cuidarse, no es un castigo. Creo que esto es muy importante, porque gran parte del estrés, aparte de las frustraciones y las pérdidas que tiene la pandemia, pasa por la incertidumbre, y pasa por la sensación de malestar que genera el sentirse confinado. ¿Sí? Es decir, poder resignificar algo que es un castigo, como figuraba en la palabra, digamos, en la significación clásica, la palabra confinamiento, a poder, digamos, resignificar eso como un cuidado, ¿no? Que es tan necesario. Pero bueno. Por eso acá Mariana Lago aportaba que si bien la palabra confinamiento estaba mal usada,
la palabra aislamiento también estaría mal usada en un momento en que se requiere más que el aislamiento, el esfuerzo entre todos o la unión entre todos y el acompañamiento entre Por ejemplo, todos. mira, Y acá Mariana subió el link que vos estabas hablando, el que quiera lo tiene en el chat, ya lo subió. Sí. Marianita. Hola. Claro, sí, totalmente. Hola, Fíjense perdón, la importancia, ¿no? No quería interrumpir, pero... Sí, no, pero totalmente. Sí, sí, yo apunto a lo como la gente se siente, a lo que produce en la subjetividad, sí, claro, más que en la exactitud semántica de las palabras. La gente se siente confinada y se siente aislada. Eso como se siente la gente. Bueno, tenemos que nosotros ayudar a cambiar esto. Tenemos que intentar cambiar esta situación porque la gente lo necesita. Desde nuestros lugares, cada uno poder... Hay una cosa interesante para mí, que no lo dije en la charla, porque esta no era una charla que estaba más pensada para la cuestión psiquiátrica dura, digamos, llamémosle, que esta es una situación sin ventanas, el COVID-19. ¿Qué quiere decir una situación sin ventanas? Que no hay ninguna parte del mundo no COVID, no hay un lugar no COVID. No se puede ir a un lugar no COVID. Por ejemplo, vos podés ser, con respecto al VIH, suponete, vos podés ser VIH negativo, digamos, podés no participar de eso, digamos, de toda la problemática VIH. Podés estar en una distopía ideológica, como suponete en 1984, pero hay una fuera de eso. Por ahí te podés escapar, hay una fuera de eso. Acá no hay afuera. Es lo que se llama una mónada, un lugar sin ventanas. Vos te podés ir a la Quiaca, o te podés ir a la India, o te podés ir no tiene escapatoria, no hay una ventana. Entonces, esto es lo que produce un impacto en la subjetividad terrible, terrible. Y lo único que restaría, esto que vos decís, hay que ayudar a la gente, a que la gente pueda construir un espacio libre de COVID en su interior, porque en el exterior no es posible, por ahora, y por muchos meses. Bueno, eso es lo que me parece la incertidumbre, lo inescapable, y la falta, digamos, de experiencia con respecto a las situaciones son tres condiciones, digamos, básicas para generar lo que se llama lo traumático, ¿no es cierto? Por eso yo creo que también nosotros, como clínicos, vamos a encontrarnos con mucho estrés postraumático y nos vamos a encontrar con formas de depresión en comorbilidad con el estrés postraumático, que son formas de depresión en general resistentes, porque uno por ahí ve la depresión, pero no ve el cuadro disociativo del estrés postraumático que hay atrás, y por ahí en esas situaciones los tratamientos, digamos, convencionales no funcionan. Entonces, si uno no llega a detectar el componente postraumático en el cuadro depresivo, inclusive se puede confundir con un cuadro de apatía, como vos decís, Jorge, porque precisamente la disociación le da a la depresión, digamos, le da esa tonalidad apática, ¿no es cierto? Digamos, distanciamiento, en lo que llaman los americanos el numbing, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos a esas formas postraumáticas combinadas de depresión con estrés postraumático, ¿no? Y poder diferenciarla de lo que es la consecuencia orgánica, ¿no? O a veces, claro, si vos, por respecto a esto, hay una disquisición también que sería la siguiente. Vos podés estar en un campo de concentración y saliste del campo de concentración. Estás en el afuera. Suponete no te mataron. Estuviste en Auschwitz y saliste de Auschwitz. Entonces tenés un desorden por estrés postraumático, por él. Eso se ve muy bien, por ejemplo, en las obras de Primo Levi. Ahora, cuando vos salís de la unidad de terapia intensiva o saliste del COVID, ¿vos a dónde vas?
vas al mundo COVID otra vez. No vas al mundo libre, no hay mundo libre. Esto no es ideológico, es ecosanitario. Entonces, en vez de haber un estrés postraumático, habría una especie de estrés, esto parece muy nosológico esto para pensar, habría un estado de estrés transtraumático, porque el trauma no terminó, seguimos estando en el mundo COVID, por más que estés afuera de la sala de terapia intensiva. Bueno, precisamente los que estudian la cuestión del estrés postraumático le dividen en tipo A y tipo B. El tipo B es donde el trauma se da reiteradamente, ¿sí? Donde la situación traumática se da reiteradamente o en forma continua. Y la diferencia que hay con la forma A, donde el trauma se da de manera aguda, es que en las formas con tipo A de trauma, por ejemplo, una violación, un hecho, digamos, único, que concluye, hay más reexperimentación como síntoma. En cambio, en la forma B, donde el trauma es más persistente o continuo, no hay tanta reexperimentación y hay más numbing, hay más, digamos, disociación, apartamiento afectivo. ¿sí? Sí. Entonces, muy posiblemente, por esto que decís, las formas de estrés postraumático con las que nos encontremos más fácilmente sean formas de tipo numbing, de apartamiento afectivo más que de reexperimentación. ¿sí? Sí. O sea, donde no veamos escenas de flashback o cuestiones de hiperarousal, sino más bien cuestiones de apartamiento afectivo. Bueno, ya estamos, la verdad que está muy interesante, pero la noche ha avanzado. Mi hija debe estar viendo MasterChef y se va a ofender porque no la estoy acompañando. Yo creo que ya podríamos ir cerrando y por supuesto dejar abierta la oportunidad para volver a encontrarnos con Jorge, y creo que vamos a tener que seguir trabajando sobre este tema. Yo les agradezco a todos, te agradezco Jorge mucho, y les agradezco... Gracias a ustedes, gracias a vos Armando por invitarme. Sí, a Pablo, a Dorotea y a los compañeros del capítulo, a todos los que han estado, y bueno, espero que la hayan disfrutado la reunión tanto como yo, y nos veremos en la próxima reunión. No dejar de recordar que nuestras reuniones son los terceros jueves del mes a las 8 de la noche. Aquellos que no tengan, que no reciban los mails, acabo de mandar en el chat un cuestionario, un formulario donde se anotan ahí y los mails van a llegarles eventualmente. Y si no, capítulo APSA, trastornos del ánimo @gmail.com, y ahí está el mail del capítulo APSA, trastornos del ánimo @gmail.com. Nos mandan un mail y van a ser incluidos en la lista. Recordamos para aquellos que no sean médicos psiquiatras, sino sean de otra especialidad, que el capítulo le da la bienvenida a cualquier especialidad para que puedan compartir, y obviamente a los psiquiatras están más que bienvenidos. En lo posible dentro de las ciencias de la salud mental. Sí, sí. Claro, en lo posible. Yo quiero aprovechar para saludar a Reinaldo Negrelo, que exactamente, muy bien, no ahí sé está. Si está en el auditorio, creo que sí. Sí, un abrazo a Reinaldo. Igualmente, Jorge, para vos también. Y para Armando. Bueno, Reinaldo ha sido fue mi compañero durante muchos años para armar la parte de docencia y donde tuvimos la oportunidad de invitarlo a Jorge a participar de muchas actividades, ¿no es cierto, Reinaldo? Sí, sí. Bueno, entonces nos vemos la próxima. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Un placer. Chao. Gracias. Chao, adiós. Chao, estén bien.